Bendecido, gracias a Dios. Qué bueno, hermano, me da mucho gusto que esté aquí, que haya dispuesto su corazón a venir a guardar el mandamiento por amor, ¿verdad? No lo hacemos por obligación, sino lo hacemos por amor. Y pues invitarte, hermano, si no han bajado a las aguas, no han tenido el bautismo, recordemos que dice la Escritura en el libro de los Hechos que el bautismo es para el perdón de los pecados. Es una representación de cuando Cristo muere, nosotros también morimos a esa vieja vida, a ese hombre viciado, tantas cosas que se quedan en esas aguas, pero así como Cristo resucitó a una nueva creación, a una nueva vida, nosotros también juntamente resucitamos juntamente con Él. Entonces, es importante que demos ese paso a una edad adulta, porque a veces pensamos, ya lo hice cuando era un bebé en la iglesia tradicional, pero ni siquiera te acuerdas. Y si es para el perdón de los pecados, pues qué gran oportunidad tenemos de empezar a querer limpiarnos, hermano. Y Jesús lo hizo a una edad de alrededor de los 30 años, cuando ya era adulto. Entonces, hermano, si usted no lo ha hecho, si usted quiere ver realmente la bendición completa en su vida, tiene que limpiarse. Porque es como traer un vaso lleno con agua. Pero si ese vaso alrededor trae lodo, usted no se lo tomaría porque está sucio. Dios también no puede bendecirnos porque por fuera estamos todavía llenos de mucha suciedad que el pecado nos ha llevado. Entonces es necesario que bajes a las aguas y que a partir de ahí el Señor nos empiece a bendecir. Así es que, hermano, si no te has bautizado, te invito a que te acerques conmigo. Va a haber dos cursos de bautismo, el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Entonces es importante que te anotes conmigo para decirte a qué hora sería. Y pues bueno, hermano, sin más, vamos a ir de lleno. Hemos terminado, hermano, con la armadura de Dios. ¿Se acuerda cuál es la armadura de Dios? A ver, ¿con qué empezamos? El yelmo, ¿para qué servía? Para los pensamientos, ¿verdad? Después, ¿qué vimos, hermano? La coraza de justicia, ¿que para qué servía, hermano? Para guardar el corazón. Después, ¿qué vimos? El escudo de la fe, ¿para qué servía? Para apagar y contrarrestar los dardos del enemigo. Y después, ¿qué vimos? La espada del Espíritu Santo que dice que discierne todo, penetra hasta partir el alma y todo lo sabe, todo te confronta. Y después, ¿qué vimos, hermano? Los calzados, los pies con el apresto o la disposición de predicar el evangelio, ¿verdad? Y después, ¿qué vimos, hermano? El cinturón de la verdad, con la cual siempre debemos de conducirnos con esa verdad, ¿verdad? ¿Qué más vimos? Ahí acabamos, ¿verdad? Pues, ¿qué crees, hermano? Que a pesar de que ya se terminaron los accesorios de la armadura de Dios, aún hay algo más. Y es algo que desde que se inició al presidir, en las acciones de gracias incluso, se mencionaba algo acerca de esa inquietud que todos pasamos, hermano, y quiero que antes de orar me acompañes al libro de los Hechos, capítulo 16, Hechos 16, versículos del 11 en adelante. Hechos 16, versículos del 11 en adelante. Los discípulos estaban pasando por persecución y por causa de Jesucristo, de predicar a Jesús. Los encerraron en la cárcel, ni realmente ni siquiera fue en la cárcel con todo el pueblo, sino que fue en un lugar muy apartado, el lugar más terrible que la cárcel podría tener, fue donde los discípulos estuvieron. Acompáñame al versículo 11 del capítulo 16 de Hechos. Amén, hermano. Fíjate, ponga usted mucha atención. Dice, encarcelados en Filipos. Zarpando pues de Troas, vinimos como rumbo directo a Somotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó al pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Pensó que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a buscar la presencia del Espíritu Santo para que Él sea en esta hora el que nos vaya hablando. Padre bendito, Señor, te damos gracias por la gran oportunidad que nos has dado de poderte alabar. Gracias, Señor, porque otro domingo más estamos aquí, Señor, y estamos muy agradecidos por ello, porque sé que vienen tiempos en los cuales ya no vamos a poder estar aquí, Señor. Pero mientras nos des fuerzas, Padre, para venir, que nos des salud, que nos des de tu Espíritu Santo, Señor, aquí estaremos haciendo lo que nos has mandado. Padre, toma el control, Señor, en esta hora, que el Espíritu Santo sea el que hable y no sea yo, que si he de comentar algo, Señor, que no traes dispuesto para el día de hoy, cierra mis labios, Señor, porque en las muchas palabras no falta el pecado. Seas tú el que llene mi boca como la llenó con Moisés, Padre. Seas tú, Padre, el que nos vaya guiando, Señor, y Padre, toma tú el control de todo. Enséñanos, Padre, enséñanos en esta hora lo que tienes dispuesto para este domingo. Gracias, Señor, porque tenemos un buen clima, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí. Y esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Es una historia, hermano, en la cual por causa del Evangelio, por causa de predicar a Jesucristo y por causa de muchas circunstancias que estaban pasando, fueron metidos estos hombres a la cárcel. De hecho, no solamente estuvieron ahí, sino que dice que fueron metidos hasta lo más profundo de la cárcel. Ese lugar, hermano, del calabozo en donde solamente están aquellos que se portan mal, aquellos que cometieron algún delito muy fuerte y que tienen que estar totalmente aislados de la población. Pero dice la Escritura, hermano, que estos hombres, a pesar de que estaban sujetados de los pies, no tenían mucha libertad, porque empezando desde la libertad física,
no tenían en su cuerpo esa estar de un lado para otro, sino que estaban encadenados. Y fueron circunstancias, hermano, en la cual a lo mejor para ti y para mí nos sería un poco complejo. Cuando se iniciaba el servicio se hablaba acerca de las inquietudes del corazón. Y es algo muy cierto, hermano. Es algo muy cierto en lo cual el domingo anterior veíamos esta noticia en donde fue todo un caos, empezando por Guadalajara. En nosotros en el municipio de Izcali no fuimos ajenos a ello. Y que aún las mismas escuelas en ciertos lugares tuvieron que cerrar sus puertas por causa de la violencia que se estaba generando. Pero una realidad, hermano, es que, como bien se comentaba, cuando nosotros tenemos la confianza puesta en el Señor, bien decía mi hermano que tuvo en su acción de gracias, decía que a unos metros de él hubo disparos y sabes una cosa, no sabemos qué va a pasar el día de mañana, no sabemos qué va a pasar cuando salgamos de aquí. Pero si algo tenemos seguro, hermano, es que estamos confiando en que a Dios no se le pasa nada de control. Y que si Dios decidiera el día de hoy llevarme a su presencia, ¿qué garantía tú y yo tenemos de que vamos a estar con Él? Porque muchos escandalizándonos, hermano, decíamos, no llevo a mis hijos a la escuela, no salimos por causa del caos que había pasado o que estaba pasando en ese momento. Pero algo que el Señor me permitía es, pues tú y yo no tenemos opción, tenemos que ir a trabajar, tenemos que salir a buscar el sustento. Pero algo que yo le decía a Dios es, Padre, si tú decides el día de hoy llevarme, va adelante, Señor. Permíteme estar a cuentas. Cuando fue el tiempo del COVID, yo no sé usted si estuvo en línea o estuvo de manera híbrida, pero a nosotros como institución nos decían que teníamos que estar ahí, estar en el trabajo y transmitiendo en línea por la plataforma de Zoom. Teníamos que tener pues contacto en la instalación y que muchos a lo mejor nos veíamos el decir voy o no voy y si me contagio o no me contagio y si pasa esto o lo otro, pero estaba al menos en lo particular, te puedo decir, Señor, pues si tú permites que me contagie, sé que tú me vas a librar. Y si no fuere así, Señor, tú tienes todo en control. Pablo y sus discípulos fueron llevados al lugar más tremendo de la cárcel. Pero ellos tenían en su corazón, hermano, la confianza de quien estaba de su lado. Que a medianoche, hermano, ellos empezaron a cantar salmos, himnos en la cárcel. Y dice que los presos le escuchaban y de repente, hermano, se oyó un terremoto, se pasó un terremoto y las puertas fueron abiertas, las cadenas fueron quitadas. Eso es lo que el Señor genera cada vez que tú vienes a alabar a Dios. Cada vez que tú vienes a este lugar, decía mi hermana Talía, es como si toda la semana estuviera cansado, pero el día de hoy llego a conectarme a la luz. Vengo a recargar pilas y eso es una realidad. Que el Señor el día de hoy nos dé esa fuerza para enfrentar lo que viene en la semana, hermano, es una paz que no te puede dar alguien más. Y que va a haber situaciones en tu vida, hermano, que tanto el creyente como el no creyente van a pasar por situaciones complejas, desde luego. Pero el Señor nos invita a que así como los discípulos tengamos esa fuerza en el Señor. Y el día de hoy, hermano, a pesar de toda la armadura de Dios que hemos visto y que hoy conocemos, hay algo más. Hay algo más que el Señor nos invita a que todo tiempo, hermano, tengamos eso. Y que te puedo decir, hermano, que ha habido ocasiones en que yo he ido a visitar hermanos y que a más yo de darles palabra a ellos, ellos han terminado dándome palabra a mí. Y eso es una fortaleza. El que tú te fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza, no todos lo tienen porque lo vas a demostrar cuando viene el tiempo malo, cuando vienen circunstancias que nos inquietan el corazón, como pasó hace 8 días, que muchos inquietándonos por salgo a trabajar o no salgo a trabajar cuando hay pandemia o cuando no hay pandemia, pero cuando tú estás confiando en el Señor, te puedo decir que la iglesia del parque, el Señor permitió que en el tiempo del COVID no cerráramos las puertas. Que muchas iglesias alrededor, hermano,
cerraron sus puertas y transmitieron por una plataforma, se respeta. Pero si algo hemos visto aquí en este lugar, hermano, que no es un lugar o una iglesia como cualquier otra, porque tú en cualquier otra puedes ir y vas a encontrar comodidad. Hace 8 días ya queríamos irnos porque hacía frío. Pero aquí, hermano, la iglesia del parque es demandante porque desde las 6:30 de la mañana hay hermanos y hermanas que vienen a limpiar aquí el tabernáculo. Hay hermanos que se disponen, incluso viniendo de sus trabajos, no durmiendo, a poner las lonas. Que no llegamos, hermano, que quizá como otros lugares que llegan solamente a tomar el micrófono y a dar el mensaje. Gloria a Dios por quien tiene esas comodidades, qué bueno, pero yo no las quiero porque por 31 años en este lugar hemos visto su gloria. Y el poder yo decirle a mi hijo, mira hijo, ¿ya viste los montes cómo ya está saliendo el sol? Y que es algo que a mi hijo le agrada venir a hacer, porque mi hijo también viene conmigo a las 6:30 y yo no lo obligo. Y cada 8 días me dice, papá, ¿puedo ir contigo a la iglesia? Y le digo, eso depende de ti. Yo no te voy a forzar a que vengas a servir. Si vienes aquí es porque lo haces por amor. Por amor ellos estaban en la cárcel, hermano. Por amor a Jesucristo. Pero aunque estén pasando dificultad, ellos estaban fortalecidos, cosa que muchos de nosotros no tenemos. Porque cuando viene un problema, cuando vienen las situaciones adversas, preferimos claudicar y decir, ya no quiero saber nada de Dios. Porque ¿dónde estaba Dios? Decía mi hermana Alice, que a su hija le cuestiona, a nuestra hermana Dianita. ¿Ese es tu Dios el que te tiene con dolores de artritis? ¿Ese es tu Dios el que te tiene de esta forma? Y que con todo ello, hermano, mira, podemos levantar nuestras manos y decir, Señor, aunque me quitares la vida, Señor, aunque me quitares el trabajo, Señor, aunque me quitares a los familiares, a mis amigos, con todo esto, Señor, mientras tu Espíritu Santo no se vaya de mi vida, yo voy a estar aquí. Y es algo que yo le digo a Dios, Padre, permíteme tener salud. Permíteme tener salud porque el día de mañana que ya no tenga las fuerzas, hermano, no sé qué vaya a pasar. Sé que el Señor va a poner a alguien más. Pero te puedo decir, hermano, que de repente nos salen hernias y de repente jalas los lazos y ya te empieza a doler la hernia y que ya no es igual como en tiempos antiguos. Pero algo que yo he experimentado, hermano, mientras he estado sirviendo a Dios, el Señor no me ha dejado. No me ha tirado por dolor de una hernia, por dolor de espalda. Y le digo, Señor, manténme así para poder seguir trayendo el camión. Porque ¿quién levanta la mano, hermano? A ver, ¿quién levanta la mano para traer el camión? A ver, ¿quién levanta su mano? Ahí está Julio, yo sé que sí. Pero ya también estás viejo igual que yo. Ya no juega fútbol Julio, ya le duele el tobillo, se fracturó hace unos años. Ya también va a querer brincar y ya no brinca ni un kilo de tortillas. Pero ahí está Elías. Y es el ejemplo que le está dando. Y es el ejemplo que le quiero dar a mi hijo. ¿Quién va a ser el pastor? No me interesa saber quién va a ser. Yo sé que el Señor va a escoger al que está dispuesto. A que cuando venga la prueba, mira, hay hermanos que empezaron viniendo temprano, vino la tribulación a sus vidas y dijeron, no, yo ya no vengo temprano, yo ya no vengo a la iglesia, yo ya no quiero saber nada de Dios. Y eso es porque puedes traer toda la armadura de Dios, pero te hace falta algo, fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Y fíjate qué dice en el libro de Efesios, que es lo que vamos a ver y es como se llama el tema el día de hoy. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6, versículo 10. Y gloria a Dios, hermano, porque mira, lastimosamente muchos de los servidores es gente mayor. Ya no veo yo a los jóvenes queriendo servir aquí. Esa generación mía, yo todavía soy millennial, hermano, soy del 86. Este año cumplo 40, hermano. Y gloria a Dios, 40, ¿qué significa, hermanos? Aquellos que están conectados. ¿Qué significa el 40? Cumplimiento. Gloria a Dios, hermana reina. El número 40 significa cumplimiento. En 40 días y 40 noches llovió
en el arca de Noé, fue un cumplimiento. En 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí recibiendo las tablas, es un cumplimiento. Por 40 años estuvo el pueblo en el desierto, fue un cumplimiento. Hoy tengo un cumplimiento, hermano, gloria a Dios, pero me siento muy bien, ¿sabes? A pesar de que a veces a uno diagnostican con presión alta, me siento bien, ando entero. Todavía aguanto un piano, hermano. Todavía, hermano, me siento fuerte y le digo, Señor, manténme así. Manténme así porque el día que ya empiecen a doler las cosas, pues mi hijo todavía está muy chiquito para tomar la rienda. Pero eso no me preocupa, porque si no lo hace alguien más, Dios se va a poner a sus siervos. Y lo estamos viendo en el grupo de la alabanza, hermana. Ahí vamos, ahí vamos. Pero sé que en un futuro, hermano, mira, va a haber algo nuevo. Desde abajo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Algo bueno va a ocurrir aquí. ¿Usted está confiado? ¿O quiere luces y humo y gente güera aquí al frente? ¿No? Porque así ya son las iglesias de satélite, hermano. El pastor no es güero y nomás no, pero somos mexicanos, ¿verdad? Efesios 6, hermano, versículos 10. Amén, hermano. Dice, por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando el Señor me ha permitido ir a un velorio de alguno de mis hermanos o en alguna situación difícil, el Señor siempre me pone esta escritura. Y lo que le digo a mis hermanos es, muchos dirán, hermano, lo siento mucho, lo entiendo, que a veces ni siquiera lo entendemos porque no hemos pasado por esa etapa. Lo que le digo es, hermano, fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay etapas en nuestra vida que quisiéramos quitar, que quisiéramos que nunca llegaran a nuestra vida o que se tardaran muchos años. Etapas como cuáles, cuando un familiar muere, cuando alguien tiene una enfermedad de muerte, cuando alguien tuvo un accidente, cuando te diagnostican algo, hermano, que no tenías tú planeado en ese momento quizá recibir, pero que como yo te comentaba hace rato, he ido con hermanos pensando que los he de encontrar totalmente destruidos, porque en la carne es lógico, hermano. Es lógico que nos duele la muerte de un familiar, de un ser querido. Eso es lógico por la ausencia, etcétera, etcétera. Pero cuando puedo ver a mis hermanos que dicen, el Señor decidió llevársela, el Señor decidió esto, el Señor decidió lo otro, y digo, gloria a Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Que te fortalezcas cuando vienen las etapas duras a tu vida y que las vamos a tener desde luego. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. No te dijo, para de sufrir. No te dijo, cuando te conviertas al cristianismo, tus problemas se van a acabar. Te voy a decir una cosa, tus problemas van a empezar, porque tu fe tiene que crecer de tal forma como la fue la fe de Cristo. Cristo tuvo que pasar un momento difícil, hermano, en donde llegó y le dijo al Padre, si puedes pasar de mí esta copa, pásala. ¿Te acuerdas qué hiciste mal? ¿Qué pecado traes? Ha sido porque Cristo lo llevó en la cruz. Porque un día antes, hermano, de ser crucificado, Cristo estaba recibiendo tu falta, mi pecado, la del violador, la del asesino, la del ratero, la del adúltero, la de todo la estaba llevando Cristo en sus hombros. ¿Y por qué sudaba sangre? Porque estaba llevando tu pecado y el mío. Y llegó un momento en que dijo, Señor, si lo puedes quitar, quítalo, pero hágase tu voluntad. Y dice que el Señor le dio ese fortalecimiento. Mandó ángeles para que lo reconfortaran. En el tiempo de angustia, hermano, ¿cómo actúas tú? Pablo estaba encarcelado por predicar a Jesús. Muchos dirían, no, ya, me olvido de Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿Por qué no me saca? ¿Por qué pasa esto, lo otro? Hermano, estaban fortalecidos. Por eso el mundo no puede entender
Cuando a nosotros nos pasa algo y que dicen, gloria a Dios, Señor, no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo el otro, pero Señor, gracias. ¿Cómo puedes dar gracias a Dios y ve cómo te tiene Dios? Ve cómo estás, pero la gente no puede entenderlo porque ellos no han sido fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que algún día vas a pasar una situación que vas a querer no vivirla, la vas a pasar. Pero ¿cómo estás fortalecido en tu fe? No sea que vengas a ser tambaleado porque no estás siendo fortalecido. Y gloria a Dios por mi hermano José, que aquí lo tenemos. Gloria a Dios, hermano, porque usted es un ejemplo de vida también, hermano. Porque sus palabras cuando estuvo en el hospital con su esposa fueron de fortaleza, que duele en el corazón, hermano, que duele en la carne, sí. Cristo lloró cuando vio a Lázaro, su amigo, que había muerto. Sabía que tenía el poder de resucitarlo, sin embargo, en su carne le dolió. Por eso es válido que a ti te duela, que si el día de mañana papá y mamá no están y que tenemos que enterrarlos, hermano, me va a doler en la carne desde luego que va a doler en la carne, pero digo, sé que están con el Señor y que ahora me preocupo yo porque no sé si yo voy a llegar, no sea que en medio de mi travesía, hermano, venga un pecado, se me atraviese y pierda la vida eterna. Y es algo que mi mamá siempre es muy enfática y me dice, o nos dice como hermanos, el día que yo ya no esté con ustedes no los quiero ver llorando, porque saben quién ha creído. Pero aquellos hermanos que conociendo las promesas de Dios, prefieren ya no saber nada de Dios, es porque no hemos sido fortalecidos. Porque cada vez que tú vienes a este lugar, hermano, no es para venir a hablarte bonito, es para decirte, quizá en esta semana vas a recibir una noticia que no te va a gustar y que vas a cuestionar a Dios como Job cuestionaba y le decía, Señor, mejor me hubieras matado cuando estaba en el vientre de mi madre. Van a venir pruebas y circunstancias a tu vida que no te van a gustar, pero Dios te dice, cada vez que vienes el domingo, cada día que tú te conectas en Zoom, estoy fortaleciendo tu fe para que cuando venga el tiempo malo puedas resistir. Pero no todos son capaces de aceptar esto. Dice en Eclesiastés, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir. Todo tiene su tiempo debajo del sol. ¿Cómo actúas tú? Que si viniera otra pandemia, hermano, ¿ya no vas a venir? Nosotros estábamos en la postura y le decíamos en su tiempo cuando estaba el pastor Gustavo, Señor, si viene la autoridad y nos dice que nos retiremos, pues bueno, dice la Biblia que tenemos que sujetarnos a toda autoridad. Nos retiraremos y veremos cómo hacemos el servicio. Pero algo que le pedíamos a Dios es, Señor, permítenos ser esa luz en medio de la oscuridad. Y que pasaban y nos decían de cosas, sí, hermano, pero te puedo decir que ningún domingo el Señor nos dejó. Que veníamos quizá a veces con miedo y con la incertidumbre, desde luego porque somos carne, pero sabía que todas las cosas son para bien. Que si algo te pasa en tu trabajo o en tu vida, hermano, tienes que saber que Dios está cuidando de ti. Y aunque al momento tú no lo entiendas, después lo vas a entender y lo vas a comprender porque lo que Dios quiere para nosotros es cosas buenas. Pero no todos somos capaces de recibirlo. Hubo un caso de un discípulo, hermano, que cuando vio el problema, mejor prefirió hacer algo. Fíjate, en Mateo 14, acompáñame a Mateo 14. Mateo 14. ¿Alguna vez, hermano, has sentido ese ahogamiento alguna vez en alguna alberca, en el mar? ¿Has sentido que te ahogas? ¿Cómo se siente, hermano? Ahí está mi hermana y no va a dejar mentir. Yo no me subo a la banana. Yo ya no me subo en la banana, hermano. Ni aunque me den $1,000,000. Porque en una ocasión
subiéndonos a esa banana que te da un paseo por todo el fondo del mar. Y yo no sé nadar. A mí me pusieron un chaleco que tampoco me quedó, hermano. Se abría. Entonces yo nunca escuché que nos teníamos que soltar de la banana si se caía. Bueno, pues resulta que uno de mis hermanos muy intrépido hizo que se volteara la banana. De hecho, hasta se espantaron los de la lancha porque pues no tenían contemplado el voltear. Le dijimos, no la voltees, por favor. No sabemos nadar, no la voltees. Bueno, pues mi hermano le hizo que se volteara la banana. Y ahí está mi hermana. Tampoco sabe nadar mi hermana. Pues ahí nos caímos todos en el fondo del mar. Y mi hermana agarró a una muchacha y la andaba hundiendo. Y ella estaba a flote. Yo no sabía ni qué. Yo no, los pies se me levantaron y no sabía ni por dónde empezar, hermano. Y se siente horrible. Sientes que te vas a morir, que te vas a ahogar. Otro de mis hermanos ya estaba con los ojos cerrados orando al Señor. Estaba orando al Señor. Pero eso ya fue cuando nos regresaron. Ya cuando nos regresaron otra vez nos volvimos a caer. Pero yo ya sabía que estaba planito. Pero mi hermano no. Y mi hermano empezó a orar, ¿no? Con los ojos abiertos, cerrados, y empezó a orar. Dijimos, ya estamos en superficie, tranquilo, ya no te ahogas, ¿no? Pero nos quedamos con ese espanto. Te voy a decir que hasta la fecha de hoy va a ser muy complicado que yo me suba a la banana. Pero se siente mal, se siente horrible, sientes que te vas a morir. Esto le pasó a un discípulo. Y este discípulo, cuando sintió que se estaba ahogando, pidió ayuda. En Mateo 14, hermano, versículos 22. Amén. Dice, enseguida Jesús, bueno, trae por título Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y él le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hasta ahí vamos a leer. Esos vientos fuertes, hermano, son las circunstancias adversas que vamos a tener en la vida. Y que muchas veces al ver esa turbación, hermano, vamos a sentir que nos vamos a ahogar. Cuando Pedro dice que empezó a andar, porque no dice que al momento se hundió y se fue. Cuando vio a Jesús andar sobre el mar, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús dijo, ven, Pedro, ven. Y él fue con mucha fe. Empezó a caminar sobre el mar, pero cuando se dio cuenta de su realidad, de lo que estaba pasando, que eso es imposible hoy en día hacerlo, porque la misma gravedad te manda hacia abajo, se dio cuenta de lo que estaba haciendo y dijo, me voy a hundir, me voy a morir. Y vino la duda a su vida, la incredulidad lo visitó en el momento de la prueba y empezó a hundirse y dijo, Señor, sálvame. Y Jesús le tendió la mano y lo sacó y dijo, ¿por qué dudaste? Y eso te pasa a ti y a mí cuando vienen cosas adversas a nuestra vida. Decimos, Señor, ayúdame. Señor, me estoy hundiendo, me estoy ahogando, sácame de aquí. Y que muchas veces el Señor te va a decir, tienes que pasar por el horno de fuego. Y tenemos ahí a un Daniel que por causa de arrodillarse y orar al Señor 3 veces al día, hubo gente que no le gustó y lo mandaron al foso de los leones. Pero tuvo que experimentar el foso, desde luego.
que vas a tener que experimentar el foso de los leones, vas a entrar al foso de los leones. Pero ¿sabes qué? Hubo un Daniel que dijo, yo sé en quién he creído. Y aunque estén los leones rugientes y aunque se paren frente de mí, sé en quién estoy confiando. Y mano, dice, cuando sacaron a Daniel, le pregunta el rey cómo es que habían pasado las cosas. Dijo, porque Dios mandó su ángel y cerró la boca de los leones. Y aquellos chismosos que acusaron a Daniel, dice que en cuanto aventaron a estos hombres al foso, los leones todavía ni siquiera tocaban el piso y los leones se le abalanzaron y se los comieron. Pero están confiando. En medio de la prueba están confiando en Dios. ¿Por qué? Porque han sido fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que te va a tocar enterrar a papá o mamá, que te va a tocar enterrar a algún ser querido, eso es la ley de la vida. ¿Cómo estás dispuesto a recibir esa noticia? ¿Cómo estás dispuesto a recibir ese suceso? ¿Vas a claudicar en medio de la prueba y le vas a decir al Señor, ¿por qué no lo sanaste, Dios? Si era gente buena, si eran predicadores, ¿por qué no trajiste la sanidad? Y viene la duda a tu mente, a tu corazón, a tu ser, y te empiezas a hundir. Pero hoy el Señor te dice, no temas, yo soy. Que si tienes que pasar por el horno de fuego como Sadrach, Mesach y Abednego, vas a pasar por el horno de fuego. Pero ¿qué crees? Que en medio del horno de fuego hay un cuarto, decía el rey. Echaron a 3 y yo veo a 4. Y el cuarto tiene apariencia de hijo de los dioses. Parece un ángel. Y se paseaban por en medio del fuego Sadrach, Mesach y Abednego. Y ese cuarto personaje, que ¿quién crees que era? Era Jesucristo el que estaba ahí. Y dice que su cabello no se quemó, porque estaban confiados, pero sabían que Dios podía librarlos del horno de fuego, pero de no ser así, ellos iban a mantener fieles. Tú te vas a mantener fiel si hoy te dicen, ¿tienes cáncer? ¿Te vas a mantener fiel si te dicen, tenemos que cortar una extremidad de tu cuerpo? ¿Te vas a mantener fiel? Tenemos que aprender a fortalecernos en Dios. Voy a terminar con 2 escrituras, hermano. En el libro de 2 de Corintios 4, los discípulos, hermano, pasaron por dificultades. Y el día de mañana no te extrañe, hermano, que por causa de tu fe, tú también tengas que pasar prueba. Pero yo te digo, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén, hermano. 2 de Corintios 4, vamos a terminar con 2 escrituras, por favor. 2 de Corintios 4, versículos del 8 en adelante. Amén. Dicen los discípulos que estamos atribulados, atribulaciones, problemas, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Decía alguien por ahí, es que ustedes los cristianos dan gracias hasta porque la mosca pasa. Sí, hermano. Porque sabemos aún quién manda hasta las plagas. Porque conocemos al poder de nuestro Dios. Porque conocemos en quién estamos creyendo. Pero el Señor te dice, no temas. Que si recibes en este año una noticia que no es favorable a tu persona, que si recibes en esta semana o en estos meses una noticia que no tenías planeada, el Señor te dice, no temas.
yo estoy contigo. Fortalézate en mí y en el poder de mi fuerza y yo te voy a sacar de ese lugar. ¿Que vas a tener que ir? Sí. ¿Que tengo el poder de quitarlo? También tengo el poder de quitarlo, pero quiero fortalecer tu fe. Quiero que crezca tu fe. Los discípulos le decían a Jesús, aumentanos la fe. No sabía lo que estaban diciendo. ¿Sabes qué les mandó el Señor? Pruebas. Señor, ayúdame a las matemáticas, decía nuestra hermana Jacqueline. ¿Y a quién le gustaban las matemáticas? ¿A quién le gustan las matemáticas? A ver, ¿a quién no le gustan las matemáticas? Yo también, yo recursé una materia. Y le dije, Señor, dame sabiduría para poder pasar esta materia de matemáticas. ¿Y sabes qué me puso? Pues vete a recursar en la tarde. Estudia. Y solo así pude pasar matemáticas, hermano. El Señor, ¿quieres que el Señor te aumente la fe? Te va a poner pruebas. Que en medio de la prueba vamos a ver si es que crees. Y ahí tenemos un Abraham. Por eso este libro, hermano, la Biblia, gracias a Dios, la Biblia está lleno de ejemplos para que tú te fortalezcas en su fe, en la fe de Dios. Que tenemos un Abraham que Dios le pidió a su hijo al que más amaba y que hasta lo último, cuando ya le iba a enterrar el puñal, hermano, a su hijo, el Señor le dijo, detente. El Señor ha visto que realmente tú le temes. El Señor tiene que pasarnos por esos montes, por ese foso de los leones, por ese horno de fuego. Pero el Señor te dice hoy en esta hora, aunque pases por las aguas, ¿qué crees, hermano? Aunque pases por las aguas, ¿qué? Acompáñame con esta, vamos a cerrar a Isaías 43. Pero no te dice el Señor, te voy a librar de las aguas. No te dice el Señor, te voy a librar del fuego. El Señor te promete que Él va a estar contigo. Y eso es fortalecernos en el Señor. Gloria a Dios, porque sé que quizás esas palabras han entrado en el corazón de mi hermana Diana, porque lo expresa, porque dice, ¿ese es tu Dios? El que te tiene con dolores de artritis. ¿Ese es tu Dios? Y sé que tú y yo también hemos tenido palabras que han entrado en nuestro corazón, que nos han taladrado. Pero te puedo decir una cosa, que cuando uno se mantiene fiel, hermano, que cuando a mí me han dicho, ¿de qué le sirve a Israel ir cada 8 días a la iglesia si Dios no le ha dado un trabajo? Míralo, anda sin trabajo. ¿De qué sirve que vaya a la iglesia y sirva a Dios? ¿Y duele? Sí duele, sí cala. Y llega un momento en que le dice, Señor, no permitas que hablen mal de mí por causa de que no tengo trabajo, por causa de que no tengo esto, no tengo lo otro. Y me mantuve fiel en Dios. Y que tuve que pasar un proceso, hermano, en donde dije, Señor, no alcanza. Señor, solo son unas cuantas horas que me dieron. Pero me mantuve fiel creyendo, haciendo lo que Dios me mandó. Y cuando menos lo esperé, me dio un trabajo tal cual como se lo pedí. Que venía del suburbano y le dije, Dios, necesito un salario que gane de esta magnitud porque tengo que darle gasto a mi esposa, porque tengo que pagar esto, porque tengo esto y quiero esta prestación, Señor, porque necesito el seguro social. Y tal cual se lo pedí al Señor una vez que me asinceré, que dije, Señor, ya no me alcanza, solo son unas cuantas horas y mira, el Señor me respondió. En esa semana me hablaron en un trabajo que gracias a Dios hoy tengo ya 7 años ahí, tal cual como se lo pedí. Es más, ya ni siquiera como se lo pedí, hoy ya estoy ganando más gracias a Dios. Y que si el Señor permite que me lo quiten, hermano, yo sé que el Señor no me va a dejar porque dice en su palabra, no he visto a un justo desamparado ni que su familia esté mendigando pan. Pero que quizá vamos a pasar por ese horno de fuego, por esa prueba, sí. El Señor te dice que no te la va a quitar. Sí vas a pasar por esa dificultad, pero no temas. Yo voy a estar contigo. Y con esta escritura terminamos, hermano. Isaías 43, versículos del 1 al 5. Amén, hermano. Dice así, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo.
Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Jenny, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor no dice que nos va a quitar eso, pero sí promete estar con nosotros. Hermanos, no sé a qué nos vayamos a enfrentar el día de mañana, no sé qué situación difícil vayamos a pasar, pero el Señor te dice, no temas, yo soy. Yo estaré contigo en las aguas. Y así como salvé a Pedro cuando pidió auxilio porque sentía que se ahogaba, el Señor también va a extender su mano y te va a ayudar. Solo te dice, no claudiques. No dejes de asistir a la iglesia. Te estoy fortaleciendo aquí para que el día de mañana que venga la prueba, tu fe esté fortalecida. Gloria a Dios, hermano José. Gloria a Dios por su vida. Y si el día de mañana nos toca enterrar a nuestro ser querido, hermano, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Promesa tenemos para con el Señor, que el día de mañana estaremos todos juntos con Cristo Jesús. Amén, hermano. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a decirle, Señor, permíteme fortalecerme en ti y en el poder de tu fuerza, que aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo tú me recogerás. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Señor, porque tenemos un Daniel que fue metido en ese foso de los leones. Tenemos a esos 3 hebreos, Señor, que decidieron guardar su corazón, pero que fueron metidos en el horno. No fueron exentos de la prueba, Señor, pero tú prometiste estar con ellos y tú los libraste. ¿Cuál más nosotros, Señor? ¿Cuál más nosotros que nos inquietamos por noticias, por cosas que nos pasan? Señor, permítenos estar fortalecidos. Que si llega el momento en nuestra familia, Señor, en que tengamos que tomar una decisión que nos duele en la carne, sí, Señor, pero tú dijiste que tú eres la resurrección y la vida, y aquel que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá, Señor, y a eso nos aferramos, Señor, que el día de mañana tú vendrás por tu iglesia y que estaremos contigo. Solo permítenos, Señor, que en ese tiempo de prueba no nos alejemos, Señor, porque hay quien se ha alejado, Señor, hay quien ha venido la prueba a su vida, Señor, y ya no se congregan, ya no se reúnen. Padre, háblales a sus vidas, Señor, y muéstrales, Señor, que tú estás con ellos en medio de la prueba, Señor, que no depositamos nuestra confianza en el hombre, porque el hombre falla, Señor. Depositamos nuestra confianza en ti, como ese Pedro, Señor, que cuando vino ese fuerte viento y cuando empezó a hundirse, dijo, Señor, sálvame. Padre, también nosotros decir, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en medio de la prueba, a fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza, Señor. Gracias, Señor, porque si no fuera, como decía mi hermana, si no fuera por Jesús, no sé qué sería de mi vida, Señor. Si no fuera porque te conocemos, Señor, no sé dónde estaríamos hoy, Señor. Pero gracias porque el mismo apóstol Pedro decía, ¿a quién iremos? ¿A quién acudiremos? Solamente tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Que si hemos de pasar por dificultad, Señor, yo sé que tú vas con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque nos inyectas fe en esta hora. Porque nos estás inyectando de fe, Señor, para la noticia que hemos de recibir, para ese suceso, Señor, que hemos de pasar. Pero tú nos dices, no temas, yo estoy contigo. Muchas gracias, Señor. Gracias porque nos vamos fortalecidos en ti, Señor. Y lo que tú decidas, Señor, nos sujetamos a lo que tú decidas. Muchas gracias por tu palabra. Recibe la gloria,
la honra y la alabanza por siempre. Y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos un aplauso a Cristo, hermano, y fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Que Dios le bendiga, mi hermano.